Saludos, muy buenos días, aquí estamos, es martes, terminó este mes. Hoy también termina la temporada ciclónica, que por cierto, las actividades no fueron como en otros tiempos, más tranquilas, apenas 3 fenómenos se registraron y eso, aunque hubo más de casi 3.000 desplazados en un país donde tenemos muchas vulnerabilidades, sobre todo en las viviendas. 71% decía Oxfam en un último estudio que realizó ya hace un buen rato, por lo que no necesitamos eventos naturales de grandes magnitudes para que la pobreza que se empeñan en negar nuestros políticos, gobiernos, bueno, pues sea develada. Sin embargo, una persona, según por supuesto las estadísticas de los organismos oficiales, el saldo durante toda esta temporada ciclónica, o sea que debemos aplaudirlo. También la nueva cepa, Omicron, así se llama, Omicron, eso es parte de lo que tenemos y destacan los diarios en el día de hoy. Una cepa detectada en África y que la médica que la detectó habla de que no hay grandes síntomas, que sí tiene una mayor capacidad de contagio respecto a alfa. Y bueno, de nuevo la pregunta de mucha gente, ay, pero ¿por qué en África? Bueno, la conclusión es que dicen los científicos, es que precisamente este es un tema de pobreza y de educación, evidentemente, ¿no? El tema de las vacunas, las posibilidades cada vez más lejos de los países más pobres, la monopolización de los países más ricos y, bueno, las mutaciones que se van a ir repitiendo de tiempo en tiempo. Es algo así parecido a lo que pasa con la influenza, que cada año tenemos nuevas cepas y vamos a ver cómo vamos a lidiar con esto. Mientras tanto, no nos queda de otra que cumplir con el protocolo establecido a este momento y probablemente ahora los centros de vacunación que han estado bastante solitarios, quizás entonces la gente le dé por de nuevo ir a completar las dosis, los que no lo han hecho, y los que lo han hecho, los que no han ido, bueno, pues empezar entonces el proceso de inoculación. No hay otra cosa a la mano. Y los los que han estado en contra de la vacuna, nos cuenten y nos digan qué otro mecanismo podemos utilizar para esta situación que nos ha venido a escala global. Aquí en el patio, otras informaciones, de nuevo las auditorías hoy dan nuevas cuentas respecto a los alcances de unos tentáculos que no tenían límites, que son los tentáculos de el hermanito más chiquito de don Danilo Medina, Alexis Medina Sánchez, que operaba no solo con electricidad, no, nos damos cuenta que también con energía, con combustible, ¿no? Un negocio que en sí mismo y que nadie quiere clavar unos tentáculos, a menos que no sea para succionarlos y beneficiarse de ellos como lo hacía Alexis Medina, porque aquí el tema de los combustibles y las redes que las operan son bastante escabrosas, ¿no? Ahora nos enteramos que, bueno, aquí se proveía a la policía y eso involucra la nada despreciable suma de 220 millones que se suma a los 43.000 millones de los que también hacía negocios Alexis Medina Sánchez con el tema de la intervención de los 56 hospitales, algo que es una locura, nos pareció, pero más locura es todavía que en esos 56 hospitales estuvieran enclavados todos los tentáculos del pulpo Sánchez, del pulpo Medina Sánchez, y que por supuesto, con lo que dicen las auditorías, pues ha provocado una especie de frenesí de Danilo Medina, que según yo, y en la lectura que hago, no es más que, yo pienso, las preocupaciones y el intento de victimización respecto a un cerco que cada vez más se rodea y bordea al exmandatario. Esto de manera sobresaliente, predominante, es lo que está en los diarios del día de hoy. Entonces vamos a dar los buenos días a mi querido Apolinar. Apolinar, buenos días, Ivonne, ¿cómo estás? Bien, viendo que no hay límites, ¿no? Y que en la misma medida que no hay límites, tampoco hay posibilidad de que el expresidente Medina no estuviese involucrado, o por lo menos no supiera de lo que estaba ocurriendo con sus hermanos y se atreve entonces a hablar de que nadie le va a avergonzar. Yo no sé
tú no puedes hablar de lo que tú no tienes. Y pienso que Danilo Medina, vergüenza lo que te dice vergüenza no tiene, porque de ser así, yo creo que se limitaría hasta hablar en público en esta coyuntura, cuando él mismo decía, tú recuerdas, porque hay que salir de aquí como voy a salir yo y salir a las calles y que tú puedas entrecruzarte con la gente y nadie pueda decirte o señalarte. Imagínese usted en un partido, en una actividad en la que según él estaban cerca de ¿cuánto? De 6,000 y pico de personas fueron juramentados. Yo no sé, en un país con un partido con un descreimiento como el que tiene el PLD en este momento, no por casualidad, y si tú pones un poco a funcionar la lógica, te das cuenta que después de una división en lo formal, que ya sabemos que hacía tiempo venía, del danilismo y el leonelismo, después de perder de la forma en que se hizo y con todos los intentos que había hecho el expresidente para quedarse y después de no hacerlo, bueno, ahí hubo de todo. Y encima de eso, los expedientes de corrupción que están sobre la mesa y están precisamente de los más cercanos al expresidente, de su clan. Por tanto, dudamos mucho que él no supiera, o sea que realmente no se lo creemos que esas juramentaciones sean ciertas, ni mucho menos lo que dijo, y sobre todo la palabra vergüenza, que yo creo que en la boca de Danilo queda bastante grande. A mí lo que me preocupa, Ivonne, es cómo reaccionará el sistema judicial dominicano, porque efectivamente se tienen acusaciones y existen investigaciones en curso y estamos en una fase preliminar de ese proceso. Todavía no conocemos, no estamos ni siquiera en el conocimiento del juicio de fondo. Al día 3 es el límite, te paso el dato, el día 3 de diciembre es el límite que tiene el Ministerio Público para hacer ese presentar la acusación del pulpo, okay, que fue el primero. Que fue el primero, y justamente lo que espera la sociedad dominicana es la publicación de esa acusación para conocer de su solidez y de saber si no tiene las mismas características que tenía la acusación que hizo la administración anterior en el caso de Odebrecht. Sí, claro. Entonces, se fabula mucho en el sentido de que están acusados y de que la acusación lo va a llevar preso, pero hay que esperar que esa acusación esté en los tribunales y esté debatiéndose, porque ahí aparecen justamente lo que son las debilidades de la acusación, que ha sido corriente. El Ministerio Público dijo que con eso, y discúlpame que te interrumpa, dijo, también es un elemento para que lo agregues a tu análisis, dijo que con esos resultados de esas auditorías, que es lo que hemos estado conociendo en estos días, pues van a ser utilizadas por el Ministerio Público para el sometimiento. Entonces, debemos suponer que ellos van a hacer ese sometimiento. Ojalá que hagan el sometimiento, ojalá que las auditorías que ha hecho en este caso la Cámara de Cuentas, pues efectivamente sirva para llevar a los tribunales y juzgar a los que resulten culpables. Pero yo lo que quiero es no tanto que tengo un expediente, que tengo auditorías, que tengo, y que al final de cuentas, al final de la jornada, lo que tengamos son acusaciones, resultados muy débiles, que lo que hacen es debilitar aún más la imagen que tiene el público de la justicia dominicana. Es una justicia muy aspavientosa al principio del proceso y luego se cae cuando estamos esperando un resultado que no solamente beneficia a la sociedad en términos de funcionamiento institucional, es decir, que garantiza el derecho de todos, sino que también los responsables de los hechos de corrupción resulten debidamente sancionados. Y cuando digo debidamente sancionados, no quiere decir que la condena no duela, la condena debe doler, porque si duele es la única forma de prevenir que otros
tengan la intención de hacer exactamente lo mismo. Pero no solamente la condena como tal, sino que estas personas sometidas y condenadas por actos mal habidos y sobre todo por malversar fondos que no son suyos, por tanto, por haber robado lo que es el patrimonio de todos, eso pueda ser vuelto entonces a las arcas del Estado. Y ahí a mí no me da muchas esperanzas, aunque no tengo tan poca fe como tú, en el sentido de que, bueno, quiero un margencito de la duda por este Ministerio Público, que si bien no es todo lo institucional que nosotros queremos, pero cuando pienso en esa ley de extinción de dominio, con la preeminencia de ese Congreso precisamente PRMista, que sabemos que no hay tales niveles de independencia y que las cosas se manejan, cuando vemos esa resistencia y cuando vemos cómo se relega una pieza que desde hace tiempo da vueltas en el Congreso, entonces ahí sí yo también pierdo muchas esperanzas de que le den por donde realmente le pueda doler en esto que es una especie, señores, de cáncer, que es la corrupción con su hermana gemela, la impunidad. Ivonne, tú señalas creer, pero al mismo tiempo señalas un elemento que te impide tener una esperanza sobre el proceso que se tiene ahora mismo en la justicia. El hecho de que no haya una ley de extinción de dominio y que ese Senado de la República, que responde a intereses... O la resistencia a conocerla, a aprobarla, porque está ahí, señores. Pero espérame, es que ese Senado de la República, que fue electo por los dominicanos, no responde a los intereses de la institucionalidad y de los dominicanos, responde a intereses específicos, a intereses políticos e intereses económicos, de tal manera que no es posible esperar que un presidente y unos hermanos que estuvieron durante todo el entramado económico y judicial operando en la República Dominicana, que tenga de manera definitiva una sanción ejemplar en el sistema judicial dominicano. Yo quiero, obviamente, que esa sanción especial, esa sanción aleccionadora se produzca, pero tengo muchas dudas todavía. Por ahí andan dos jueces alegando, por ejemplo, a Wilda Reyes y el juez Varela, diciendo que terminen con su juicio, que ya la persecución de ellos terminó porque ya han pasado más de 3 años en eso. Y le piden que terminen con eso, que lo sancionen, que lo terminen de votar, si es que lo van a votar, etcétera, etcétera. Pero que termine. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí está exactamente las características que son las que distinguen a este sistema judicial dominicano. Se trata de, fundamentalmente, cuando te acusan, de enlodar, no de juzgar, sino de enlodar o de hacer prensa, como en su caso lo hizo Leonel Fernández. Espectáculo. Sí, con un espectáculo y sencillamente o como lo hizo colocar, sí, como lo que ha hecho la justicia, y sencillamente colocar en el banquillo de los acusados a gente por un objetivo político, por un objetivo económico o por cualquier otra razón, lo ponen en el banco de los acusados. No me hables, ay no, me asusta mucho eso de que de judicialización de la política, sobre todo por lo por lo despreciable que a veces resulta la política en este país. No, pero justamente ese ha sido uno de los elementos que han esgrimido los políticos de ambos bandos. Que cuando se les lleva a la justicia se está hablando de que se está judicializar la política. Pero no es así. No. Lo que ocurre es que las investigaciones aquí son débiles, los, digamos, expedientes de corrupción también lo son, y también hay debilidad en la justicia dominicana. Y esa debilidad solo se va a corregir, solo, y voy a poner ese solo entre comillas, si efectivamente tenemos al final de la jornada sanciones ejemplares de acuerdo al derecho, ¿no?, de lo que están sometidos a la acción de la justicia. A ese debido proceso del que tanto se habla, pero no solo eso, sino que tener esas muestras que nos den señales muy claras y convincentes de esa independencia judicial. Y después de eso, entonces, por aquello de que un decreto sustituye otro decreto, vamos entonces a caminar hacia la institucionalización de la independencia de la justicia. Pero aquí nadie habla de eso. No, pero justamente, o sea, el presidente liquidó
la CDEE que fue Con un creada por decreto. una ley con un decreto. Claro, Y en claro. términos de jerarquía judicial, el decreto no puede bajo ninguna circunstancia sencillamente ser superior a O sea, una que ley. no solamente un decreto sustituye otro decreto, sino que un decreto sustituye la ley. Entonces, el propio presidente está dando un ejemplo de debilidad institucional. El propio presidente. Entonces, desde esa perspectiva, cabe esperar cualquier cosa en el sistema judicial. Y la independencia hay que ponerla entre comillas y subrayarla. Porque esa independencia no opera para el caso de educación, donde hay innumerables denuncias. Demasiadas situaciones acumuladas. Y no Claro. pasa nada ahí. Bueno, pero no pasa nada ahí, no pasa nada en muchos lugares. Y además parecen gatos boca arriba intentando defender o justificar acciones, y una de esas acciones es lo que hoy pone sobre relieve al ministro Almonte, Antonio Almonte, cuando defiende los cambios que según él en el sector eléctrico han sido para bien, y eso con algunos datos y elementos que hoy aparecen en los diarios, en boca del propio Antonio Almonte, pero además también con lo que ellos oficialmente han colgado, que simplemente contradice lo dicho por el ministro. Yo quiero que nosotros hagamos esas comparaciones y las veamos, pero vamos primero a la pausa, ¿te parece? Perfectamente. Nos vamos y volvemos. Bueno, señores, o sea que fue más de un jefe de policía al que se le suministró un combustible desde los tentáculos del pulpo que no llegó a ninguna parte, señores. Bueno, vamos a ver eso un poquito más adelante, señores, porque salen y van a salir muchas cosas. Mientras tanto, a la pausa, nosotros hablábamos de la referencia que hacía el ministro Almonte, que aseguraba que estaban en la cuenta única del Tesoro los fondos que generados a raíz de la eliminación de la Corporación Dominicana de Electricidad, esa que decía Apolinar hace un momentito, que de un decreto ha pretendido el presidente eliminar una ley, porque no es posible, pero bueno, ellos lo han hecho, y no solo eso, sino ahí se instalaron, ahí se han estado manejando incluso el presupuesto, y a las críticas la respuesta del ministro ha sido esa. Dice que no se registran reclamos de los empleados, que ha habido entonces en ese momento al frente de Energía y Mina, que todas las medidas que se han dictado para el sector energético ha permitido que se coloque en un buen lugar, que hay una trayectoria sostenible a largo plazo, que impulsa la productividad y la competitividad del sector, y habló de estadísticas oficiales para decir que desde septiembre del 2020, cuando asumió entonces al frente de esto, hasta finales de agosto del 2021, se registró una disminución, atiende, una disminución de 3.655 millones en el monto que el Estado dedicó al sector durante ese mismo periodo, pero haciendo la comparación, pero de 2019 a 2020. Yo creo que hay algunos elementos que no fueron contabilizados por Toñito Almonte, Claro, y que pero con que el mucha 2020... propiedad, y con mucha propiedad nos lo señalaba Bernardo, que ayer, por cierto, estuvimos conversando con él aquí en este mismo espacio, donde él no hablaba sobre el tema ni de las distribuidoras, ni del déficit que ha dicho hasta el cansancio Bernardo, del flujo de caja, ni del aumento de los gastos operativos, ni de la reducción de la inversión, ni del aumento de las pérdidas, ¿no? O sea, no puede hablar de esos temas porque sería contradecirse él y desmentir las mismas cifras que ellos han estado publicando. Entonces yo no entiendo. Lo que pasa es que los periódicos señalan las declaraciones de los ministros y de los oficiales del gobierno, pero las preguntas brillan por su ausencia. Hace unos años los periodistas preguntaban, y las preguntas hacían pensar a los ministros y los hacían reflexionar. Claro. Sin embargo, ahora cualquier cosa que diga un ministro sencillamente se publica. Eso de que está en una trayectoria sostenible el sector eléctrico dominicano, ¿en qué se fundamenta? Claro. ¿Cuáles son los fundamentos de esas? Sus mismas cifras lo desmienten. Pero por supuesto, entonces, Por Dios. pero ¿por qué no hay periodistas que le hacen preguntas inteligentes a los ministros? No, ¿por qué no? Porque todo está permeado. Por ejemplo, Claro.
hoy se publica en uno de los periódicos matutinos. Hay exceso de gastos corrientes en las redes, por ejemplo, y hay pérdidas, Claro. y esos son los elementos que ellos están, óyeme, porque están locos todo. Esos son los elementos que ellos están poniendo sobre la mesa para justificar pasar las sedes al sector privado. Pero Entonces, que el sector privado nunca ha dado una muestra aquí de eficiencia, ni en sus propias empresas. Entonces no es así como dicen, siempre tuvieron que depender de que tuvieron que depender, excepto algunas empresas, obviamente, no todas, pero la mayoría de las empresas y probablemente las más grandes, siempre dependieron del favor público, de las exenciones fiscales, de que le permitieran tener evasión del impuesto sobre la renta y también evasión del ITEVIS. Claro. Entonces, ¿cómo es posible que se pueda hablar de que el sector privado garantiza la eficiencia de las sedes? No va a garantizar ninguna eficiencia, sobre todo, primero, porque la institucionalidad es débil, y en segundo lugar, porque los propios empresarios no han sido eficientes en la conducción de sus propias empresas, porque generalmente han dependido del favor del gobierno. O sea, ahora mismo, al mes de octubre, se estaba registrando en la ejecución presupuestaria una transferencia del gobierno al sector privado de 158 mil, a empresas de 158 mil millones de pesos. Okay. ¿Y para qué? Si las empresas dirigidas por el sector privado son eficientes, entonces ¿por qué hay que darle dinero? Exacto. Al contrario, ¿por qué no pagan el impuesto sobre la renta y no lo evaden? ¿Por qué no pagan el ITEVIS? Claro. ¿Por qué evaden un 43%? Según un estudio viejo de hace unos aproximadamente 7 años, publicó la Dirección General de Impuestos Internos, que si eso se actualiza probablemente sea más. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de eficiencia, no hay que dirigirse ni al sector público dominicano ni al sector privado dominicano. Ambos están cuestionados, altamente cuestionados, de llevar empresas y llevar políticas públicas de manera que sean beneficiosas no solamente para las propias empresas, para el país, para los empleados, como de la misma manera el gobierno no ha llevado políticas públicas que sean en beneficio de la mayoría. Siempre, fundamentalmente y especialmente durante los últimos 20 años que tuvimos el gobierno de Leonel Fernández, ¿no?, que hizo leyes para el favorito sector privado del momento en muchos sectores de la economía, y Danilo Medina, que han sido el ejemplo de la distorsión de la institucionalidad pública en este país. O sea, no es posible que la gente pueda mirar hacia atrás, porque lo que estamos sufriendo hoy ha sido el resultado del supuesto bienestar que hubo durante los 20 años, defendido por el mismo gobernador del Banco Central. Claro. O sea, ese mismo gobernador que se heredan y se traspasan unos en otros, sí, para hacer exactamente lo mismo. Efectivamente. Oye, entonces todos tienen una secuela de bienestar que sí, cuando uno mira las cifras del desempleo, de la pobreza, de la concentración del ingreso, te da cuenta de que es una sociedad y economía totalmente diferente a lo que ellos describen en sus alocuciones. Claro. Entonces, con lo cual, todo lo que diga el presidente es una alocución de corte político, porque no pretende informar, no pretende decir cuáles son los planes que tiene el gobierno para solucionar los problemas en educación, en salud, en transporte, en seguridad social, en recogida de basura, etcétera. No se colocan en la agenda del presidente, lo que se colocan son proyectos. Voy a hacer un proyecto aquí, otro proyecto allá y otro proyecto, o sea, proyectos. Y proyectos, por supuesto, para estimular un sector que solamente va a negociar, que es el sector privado, porque este es un gobierno que tiene una preferencia, una predilección, ¿no? Casi fascinación, sí, por el sector privado, y entonces con todo esto de la alianza público-privada. Y los fideicomisos, que es la opacidad pura y simple de esta administración. APP, y entonces ¿quién se beneficia de las APP? ¿Quién es que hace negocio? No, pero se puede hacer negocio con APP, se puede hacer negocio con fideicomisos. Ahora bien, los fideicomisos y las APP bien llevadas necesariamente deben llevar su correspondiente publicación de las cifras del dinero público que gastan, que lo transparenten en el presupuesto público. Claro. Y que la deuda la transparenten en el presupuesto público, y que, por ejemplo, el ingreso mínimo garantizado que está en el contrato de la carretera Santo Domingo-Samaná, esa deuda
porque eso es una deuda, porque el gobierno se comprometió a pagar un flujo de recursos en 30 años, eso es una deuda pública, que se ponga como deuda pública en el presupuesto. Y además de transparentizar todo eso, también las condiciones contractuales, porque óyeme, justamente has puesto el ejemplo extraordinario de las condiciones en que se hizo ese contrato público-privado que fue para puñir al Estado, con ese flujo de vehículos que no transite por ahí, que nosotros tenemos que pagar. Pero eso nadie se detuvo, nadie lo vio o no nos enteramos. Claro que se vio. Lo que pasa es que la debilidad del Estado, la debilidad institucional del Estado, porque cualquier economista con un dedo de frente, no le voy a poner dos, con un dedo de frente ve esa malintencionada articulación en ese contrato. Ese artículo de ese contrato era maravillosamente malo. Y sin embargo se aprobó. ¿Pero por qué se aprobó? Porque hubo órdenes y hubo gente que cogió dinero. Tan sencillamente como eso. Negocio. O de lo contrario, si no cogieron dinero, entonces eran tontos. Y yo creo que los políticos en este país que hicieron ese contrato en obras públicas no fueron tontos. Incluso hubo un ministro que envió a estudio a ese contrato y se rindieron informes de ese contrato diciendo efectivamente lo que había ahí. Y aún así se firmó. Entonces, el problema está en que la institucionalidad, y repito e insisto, es débil en la República Dominicana, está permeada en todos sus niveles por la corrupción política. Y efectivamente eso conduce a que la sociedad no pueda tener como referente la ley para defender sus derechos. La corrupción política como plataforma para que otros sectores también puedan corromperse. La corrupción política para que haya corrupción en el sector empresarial, militar, hasta eclesiástico. Para que sepa, hay corrupción. Entonces, es una barbaridad. Pero mira... Ahora que tú mencionas el eclesiástico, yo quiero hacer una referencia a la declaración de Masalle. Masalle dice que la lucha contra la corrupción, que está muy bien, no hay ningún problema, pero que no tiene ninguna esperanza en los resultados. Y es justamente lo que acababa de decir, pero obviamente en boca de Masalle es obviamente una persona de importancia dentro del clero católico dominicano. Y yo creo que con incidencia todavía y con poder permanente eso es parte de los poderes y yo creo que el gobierno debería poner atención ahí y dejar el estribillo de justicia independiente y hacer que la justicia opere como debe operar, ¿no? Entonces, de otro lado, hubo una declaración muy buena la semana pasada de Aristóbulo de Juan. Pero antes de irnos con Aristóbulo de Juan, tú viste lo que por cierto veo aquí a Doco, que está haciendo un sometimiento, dicen ellos, acusando al monte. Y está hablando él habla de malversación de 34 millones de pesos del presupuesto del país para la remodelación de las oficinas, no de las oficinas, no, del quinto piso, nada más, del quinto piso de la Corporación Dominicana de Electricidad, que es por eso es lo que te digo, ese es un proyecto de inversión. 34 millones de pesos. No, pero ni siquiera es un proyecto para un país que está ahora mismo y que debe mantener algunas restricciones, pero bueno. O sea, tenemos oficinas muy bonitas y cuando el público busca servicios en esas oficinas, los servicios son deficientes. Entonces te dan un servicio deficiente en una oficina bonita. Y ni corto ni perezoso el señor Almonte sale de una vez porque tienen las suyas para defenderse. Hablando de que, eso estaba en riesgo de colapsar, que llovía adentro y escampaba afuera, que no habían, dice él que no había de los 2.600 metros cuadrados del porcelanato. ¿Y por qué no se mudó de ahí? ¿Por qué no se quedó en su oficina? De los 26 cuadrados de mármol negro que no estaban y que entonces él tenía que invertir 34 millones para poner el mármol negro, para el camino. No, hombre. Mira, quería decir... el ascensor de Melanio. Sí, quería decir lo de Aristóbulo de Juan, porque le preguntaron, obviamente es un experto español que trabajó en el periodo 96-2000. ¿Quién estaba en el Banco Central? Estaba Luis Manuel Piantini, vicegobernador, y estaba el señor Albizu como gobernador, ¿no? El eterno. El eterno. Entonces, en ese momento, él hizo una, digamos, apreciación del funcionamiento del sistema bancario dominicano e hizo recomendaciones. Y la recomendación era cerrar 2 bancos de manera inmediata. Y de esos 2 bancos, Baninter era uno.
obviamente el señor Valdés Albizu y su flamante vicegobernador no hicieron caso a esa recomendación y sencillamente guardaron esos estudios. Incluso el vicegobernador se quedó todavía en la vicegobernación y protegió que eso se conociera porque supuestamente irían presos los de esa administración, lo que evidentemente no pasó, ¿no? Pero ahora le preguntan ¿y cómo usted enjuicia el sistema financiero dominicano? Y lo único que dijo fue, se necesita una supervisión bancaria robusta, es decir, que la de ahora no lo es. Dice Aristóbulo. Dice Aristóbulo de Juan, lo dijo la semana pasada. ¿Y quién es el encargado de la supervisión? La Superintendencia de Bancos, por supuesto. Obviamente, él tiene que obedecer las normas del regulador, que es el Banco Central. El regulador tiene normas débiles que favorecen mucho al Banco Central y obviamente la regulación, que es la Superintendencia de Bancos, necesariamente tiene que hacer un mal papel porque la regulación es mala. Entonces, eso es importante que se sepa. Por eso hoy es interesante el debate que hay de que si el aumento de las tasas de interés de la política monetaria tiene efectos sobre las tasas de interés. Hemos visto muchas ponderaciones ahí de algunos economistas. Entonces, la Asociación de Bancos de la República Dominicana, que opera en un edificio de un banco comercial dominicano y que está dirigida por una jubilada del Banco Central por mucho tiempo, que estuvo trabajando en el sector financiero, en el departamento financiero del Banco Central, esa dice, no, eso no va a afectar a las medidas que se tomaron durante el periodo del COVID. ¿Y esas? No se pretendía que tuviera efecto sobre esas tasas de interés, sobre esos créditos, sino se entiende que debe tener efecto sobre los nuevos créditos. Y entonces lo que hay que decir no es si el Banco Central dijo esto o dijo aquello, lo que hay que decir son los efectos que tendrá eso sobre la economía dominicana. Y esos efectos a mí me encantaría que nos los señalaras con más claridad, Apolinar, porque son de las cosas que la gente simplemente pasa así. Por favor, vamos a una pausa muy breve y venimos y ahí mismo empalmamos con esos efectos. Bueno, tengo el reto de explicar lo de las tasas de interés en pocos minutos, así que voy a adelantarlo rápidamente. Los nuevos préstamos que haya en la banca dominicana a partir de la resolución de la Junta Monetaria de incrementar 0.50 o 50 puntos básicos la tasa de interés de la política monetaria, evidentemente que se va a transmitir al costo de los préstamos de los bancos comerciales, porque evidentemente cuando los bancos comerciales buscan dinero al Banco Central, este dinero será más caro, consecuentemente como ellos no van a sacrificar sus beneficios, entonces le colocarán un aumento de la tasa de interés a los préstamos nuevos. ¿Y qué eso va a significar, por ejemplo, para el público que fue ahora a comprar electrodomésticos, que son consumo duradero y que dependen no solamente del ingreso, sino también de la tasa de interés? O que fueron a las ferias de vehículos. O que van a la feria de vehículos. Sencillamente, esa gente va a tener un aumento del costo de su financiamiento. Hay algunos que podrán adquirir el financiamiento, hay otros que no, y esos que no, esos son los que resultarán perjudicados. Pero no solamente eso, sino que también las tasas de interés es parte del costo de la inversión. No solamente afecta la rentabilidad de la inversión en el largo plazo, sino que también afecta el costo inmediato de la inversión en ese momento. De tal manera que habrá proyectos de inversión, dependiendo de la tasa de interés que carguen los bancos comerciales a los nuevos préstamos, que podrán endeudarse o no. Obviamente eso no aplica para los grandes deudores, que esos generalmente participan como dueños de los bancos, es decir, son accionistas de los bancos. A eso, como son clientes preferenciales, eso tienen unas tasas de interés que ninguno de los mortales dominicanos probablemente nunca tendría en toda su vida. Por supuesto, en toda su vida, ¿no? Y dicho esto, entonces quiero pasar muy rápidamente a un tema que se nos quedó la semana pasada, que es la inflación. Sí. La inflación que viene
motorizada o causada por un problema de las redes de suministro que han sido, digamos, afectadas por una serie de elementos que han ocurrido con camiones, con barcos, con contenedores, y que efectivamente ha hecho incrementar el costo de las mercancías que son importadas fundamentalmente en los países como el nuestro, que depende de las importaciones, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la inflación dominicana no ha sido causada por problemas monetarios, es decir, que haya habido un incremento importante de la cantidad de dinero en circulación en la economía. Ha habido un incremento de la cantidad de dinero que se puso en circulación, no en circulación, sino que se le puso a los bancos durante la pandemia, pero los bancos se quedaron con ese dinero porque reestructuraron préstamos y ese dinero no salió. Sencillamente eso se quedó como respuesta al problema de capital que tenían los bancos, que ya venía siendo anunciado por el Fondo Monetario Internacional en el 2019. Muchos de esos recursos fueron parte de las AFP. Bueno, no, pero aparte de eso, lo que le dio directamente el Banco Central. Okay. Ahora bien, ¿cuál es el problema con eso? Si ha sido un problema no causado por, digamos, expansión monetaria, entonces el Banco Central tiene una mala respuesta desde el punto de vista de aumentar la tasa de interés, porque cuando tú aumentas la tasa de interés, lo que estás invitando al público es a que el dinero que tiene lo ponga en los bancos comerciales porque hay una tasa de interés más atractiva, y que deje el consumo, ¿no? Que suspenda el consumo y que lo ahorre. Eso lo que significaría tendría un efecto sobre la demanda, caería la demanda, y efectivamente eso podría reducir la inflación. Pero en este caso no se trata de reducir la demanda. La demanda ha estado reducida desde que tenemos la pandemia en el 2019 y ha sido lo mismo en el 2020 con una pequeña diferencia, y probablemente continúe durante este año, que estamos esperando las cifras del Banco Central, y probablemente continúe en el año 2022. De tal manera que esa medida que supuestamente opera en el sentido de resolver el problema de la inflación cuando se tiene una economía que está funcionando a plena capacidad, en este caso que la economía no está funcionando a plena capacidad, excepto que usted considere la tasa de crecimiento que da el gobernador del Banco Central, que son de 10, 12, 15%, quién sabe, y en ese sentido uno podría decir, ah, caramba, es que nosotros estamos cerca de llegar al máximo de producción, pero estamos lejos, aún creciendo a esa tasa, estamos lejos de ese nivel. Por consiguiente, la inflación no se está generando por un efecto de exceso de demanda, sino que lo que está ocurriendo es sencillamente que hay una inflación por costos que está determinada porque las importaciones de bienes son más caras, no por razones de precios internos o por presiones de precios internacionales, sino sencillamente porque ha habido incremento de costos por problemas de los barcos, problemas de la distribución interna de camiones, etcétera, etcétera, etcétera. Que es algo que estamos padeciendo y que el gobernador todavía no puede llegar a ese nivel. A ese nivel, porque señor, si llegara lo resolviera, ¿no? Ah, no, pero claro, porque es una especie de mago, señores, como mago es el tiempo que se ha terminado, la verdad, que extraordinaria la explicación en tan poquito tiempo, Apolinar, sobre este tema, y agradecemos, por supuesto. A ustedes también, que nos acompañan cada día, buscando el punto crítico. Hoy han sido varios puntos críticos, ¿no? Los que hemos tenido que señalar. Así es que muchísimas gracias y mañana nos reencontramos.